La última sesión con Romanos capítulo 9 y nosotros aprendimos que Dios no escogió la nación de Israel para que todos sean salvos. But rather he has chosen individuals from every tongue, tribe, and nation. Pero Él ha escogido individuales de cada tribu, lengua y nación. And so as we look at our outline, we see that he continues now to talk about the election and God's plan for his peoples. Ahora veamos este bosquejo de Romanos. Nosotros demos cuenta que Pablo sigue hablando acerca del plan de Dios para su pueblo y también sigue hablando acerca de la elección. Before we start into the exposition of this, I want to present to you the three different interpretive frameworks. Ahora, antes que hablamos de la exposición de Romanos 10, quiero darle algunos marcos interpretativos diferentes. Hay 3 de esos. Throughout the history of the Christian church, we have seen these adopted. A través de la historia de la iglesia cristiana, nosotros hemos visto estos diferentes modelos adoptados. First, and one thing that is pretty common is dispensationalism. En primer lugar, es muy común en nuestro contexto, es el dispensacionalismo. Dispensationalism is a theological system that emphasizes the literal interpretation of biblical prophecy. Es un sistema teológico que enfatiza la interpretación literal de las profecías bíblicas. And it maintains that Israel and the church are two distinct peoples of God. Sostiene que Israel y la iglesia son 2 pueblos distintos de Dios. And it views biblical and salvation history as being separated into 7 different dispensations. Y considera que la historia bíblica y de la salvación se divide en 7 dispensaciones Or administrations. o administraciones diferentes. They are ardently premillennial. Son fervientes premilenialistas, Which means they believe that Christ will return on earth and reign for 1,000 years. Eso significa que ellos creen que Dios finalmente cumplirá todas sus promesas a Israel durante los 1000 años de reinado de Cristo en la tierra. And this is based on their interpretation from Revelation 20. Eso está basado en la interpretación de Apocalipsis 20. And they believe God will finally keep all his promises to Israel. Y ellos dicen que Dios va a cumplir todas sus promesas a Israel During the 1,000-year reign of Christ on earth. durante esos 1000 años de reinado de Cristo en la tierra. Thus you see the literal interpretation of biblical prophecy. Ahora veamos una interpretación muy literal de la profecía en la Biblia. A second framework is the New Covenant theology. El otro marco interpretativo es la teología del Nuevo Pacto. It views the Bible's redemptive history as centered on Jesus Christ and the New Covenant. Considera que la historia redentora de la Biblia se centra en Jesucristo y el Nuevo Pacto. Which fulfills and replaces the Old Covenant. Esto cumple y sustituye al Antiguo Pacto. They contend that the Old Covenant laws were canceled by the New Covenant's law of Christ. Sostienen que las leyes del Antiguo Pacto fueron anuladas por la ley de Cristo. And the New Testament revelation is the ultimate standard for interpreting the Old Testament. Y la revelación del Nuevo Testamento es la norma definitiva para interpretar el Antiguo Testamento. The third interpretive framework is classic covenant theology. Entonces el tercer marco interpretativo es la teología clásica del pacto. It emphasizes God's relationship with humanity through a series of covenants. Enfatiza la relación de Dios con la humanidad a través de una serie de pactos. The covenant of works made with Adam. Había un pacto de obras con Adán, The covenant of redemption between the Father and the Son. el pacto de redención entre el Padre y el Hijo, And the covenant of grace offered through Christ. y el pacto de la gracia ofrecido a través de Cristo. This federal theology that Sean talked about earlier today Esta es la teología federal que hermano Sean mencionó más
mencionó antes en el día. Sí. being in Adam or being in Christ. Usted está en Adán o usted está en Cristo. Stresses the continuity between the Old and New Testaments, Esto destaca la continuidad entre el Antiguo y Nuevo Testamento, viewing them as different administrations of the same overarching covenant of grace. y considerándolos como diferentes administraciones del mismo pacto general de la gracia, Where salvation is achieved through Christ for God's people. la salvación se logra a través de Cristo para el pueblo de Dios. All three views, Todas las opiniones, cada de esos tres opiniones, believe that salvation has always been by grace through faith alone. creen que la salvación siempre ha sido por gracia a través de sola fe. In God's future provision or deliverance in the Old Testament, Y en la provisión o liberación futura de Dios en el Antiguo Testamento. and specifically in God the Son in the New Testament. Y específicamente entre Dios Hijo en el Nuevo Testamento. So, what about Israel? Ahora, ¿qué pasa con Israel? Well, Paul is continuing to use the tragic era of the Jews to highlight the incredible gift of God's grace to the nations. Pablo sigue utilizando el trágico error de los judíos para resaltar el increíble don de la gracia de Dios para las naciones. In this way, we are meant to see the plight of Israel as the plight of humanity. De esa manera se nos invita a ver la situación difícil de Israel como la difícil situación con la humanidad. In other words, this applies to all people. En otras palabras, eso aplica a cada persona, toda la humanidad. We are to see ourselves in Israel. Nosotros debemos verse a sí mismo en Israel. John Piper rightly said, John Piper dijo correctamente, Israel is a microcosm of our conscience. Israel es un microcosmos de nuestra conciencia. Israel is a theater where we can watch our own spiritual struggles played out in history. Israel es un teatro en que podemos ver nuestras propias luchas espirituales representadas en la historia And learn what they mean and how to respond to them. y aprender qué significan y cómo responder a ellas. This is one reason why the early church never gave up the Old Testament. Esto es una de las razones por que la iglesia primitiva nunca renunció o dejó el Antiguo Testamento, Even though Christ has come and fulfilled all the Old Testament hopes. a pesar de que Cristo ha venido y ha cumplido todas las esperanzas del Antiguo Testamento. So let's look at chapter 10. Ahora vamos a revisar capítulo 10. We'll be covering chapter 10 and 11 in this session. Vamos a conversar acerca de capítulo 10 y 11 en esta sesión. Looking at the first 5 verses. Mirando a los primeros 5 versículos, Paul opens the chapter expressing again his intense desire for the salvation of his Jewish brethren. Pablo comienza el capítulo expresando de nuevo su intenso deseo de que sus hermanos judíos alcancen la salvación. For they have a zeal for God, but it's a zeal based on ignorance. Tienen un celo por Dios, pero es un celo que está basada en la ignorancia. They have refused the knowledge of salvation by grace through faith in Christ. Ellos han rechazado el conocimiento de la salvación por gracia mediante a la fe en Cristo. And they continue to try to establish their own righteousness by law keeping. Y siguen tratando de establecer su propia justicia mediante el cumplimiento de la ley. Christ is the end of that kind of thinking. Cristo es el fin de este tipo de pensamiento. Moses said that the man who practices a complete or perfect righteousness can live by that righteousness. Moisés dijo que el hombre que practica la justicia completa o perfecta puede vivir por esa justicia. We see that in verse 5. Nosotros demos cuenta de eso en versículo 5 de Romanos 10. But only Christ has done that. Pero solo Cristo lo ha hecho. In verses 6 through 8, Versículos 6 a 8. Paul details how God fulfilled the promise he made to the Israelites in Deuteronomy 30. Pablo detalla cómo Dios cumplió las promesas que hizo a los israelitas en Deuteronomio 30. In Deuteronomy 29, En capítulo 29 de Deuteronomio, Moses warned them that they would rebel against God. Moisés les advirtió que se rebelarían contra Dios.
and be given over to idolatry and once again be conquered and enslaved by other nations. Se entregarían a la idolatría y una vez más serían conquistados y esclavizados por otras naciones, As God's punishment. como un castigo de Dios. But in Deuteronomy 30, verses 11 through 14, Pero en capítulo 30, 11 a 14, God promised he would restore them. Dios prometió que va a restaurarles. They did not have to figure out how to ascend to heaven in order to get the truth for themselves, No tenían que averiguar cómo ascender al cielo para obtener la verdad por sí mismos. nor did they have to travel across expanses in the depths of the ocean in order to find God's revelation. No tenían que viajar a través de extensiones y profundidades del océano para encontrar la revelación de Dios. By God's grace, his word of faith would be given directly to them, Por la gracia de Dios, su palabra de fe les sería dada directamente, right where they were. justo donde estaban. And he would be the one to change their hearts and restore them. Y Él sería quien cambiaría a sus corazones y los restaurará. In Christ, this promise of Deuteronomy 30 En Cristo, esta promesa en Deuteronomio 30 is now fulfilled. ahora se ha cumplido. In verses 9 through 13 of chapter 10, En versículos 9 a 13 de capítulo 10, it captures the beauty of conversion. ahora encontramos la belleza de la conversión. If you believe in Jesus Christ, Si crees en Jesucristo, trusting his sacrifice for your sins confíes en su sacrificio por tus pecados and his resurrection from the grave, y en su resurrección de entre los muertos, confessing openly that he is your Savior, y si confiesas abiertamente que Él es tu Salvador, then you shall be declared righteous in God's sight and saved from condemnation. entonces serás declarado justo ante los ojos de Dios y salvado de la condenación. This kind of reminds me of what we talked about earlier Me hace pensar en lo que tratamos más antes en el día, when he opened the thesis cuando hablamos del tesis del libro, from Habakkuk 2 that the just shall live by faith. y recuerden, Habacuc capítulo 2 también dice que los justos vivirán por la fe. In Christ, this promise of Deuteronomy 30, I lost my place. I apologize. Here we go. Paul then quotes Isaiah 28:16 and Joel 2:32. Después veamos citas de Isaías 28:16 y Joel 2:32 aquí en el libro de Romanos. To stress that anyone, Jew or Greek, Y está para enfatizar que cualquiera, judío o griego or Gentile, o gentil, who calls on him in faith que le invoque con fe, will receive the riches of salvation. va a recibir las riquezas de la salvación. In verses 14 and 15, Ahora en versículos 14 a 15, okay, Paul gives 5 essential steps in gospel ministry. Pablo da 5 pasos esenciales en el ministerio del Evangelio. To be saved, you must have to call on Christ. Para ser salvo hay que invocar el nombre de Cristo. To call, you have to believe on Christ. Para invocarlo hay que creer en Cristo. To believe, you have to hear the word of Christ. Para creer hay que escuchar la palabra de Cristo. To hear, you have to have someone proclaiming the message of Christ. Para escucharla hay que tener alguien que proclame el mensaje de Cristo. To proclaim with divine authority, Para proclamarlo con autoridad divina you have to be sent by God. hay que ser enviado por Dios. So how wonderful is that God sends preachers of his word. Entonces, cuán maravilloso es que Dios envíe predicadores de su palabra. What a beautiful calling Es un llamamiento asombroso that you have as you lead your churches. que ustedes tienen mientras ustedes dirigen sus iglesias. Paul's underlying point is that these things have happened for Israel. El punto clave aquí de Pablo es que estas cosas han sucedido para Israel. Therefore, their unbelief is not owing to the absence of anything, Por lo tanto, su incredulidad no se debe a la ausencia de algo que se necesiten that they need in order to be held responsible. para ser considerados responsables. Remember the context. Recuerde el contexto de aquí.
Here in the middle of Romans 10, En medio de Romanos 10, the larger context of the theological argument el contexto más amplio de este argumento teológico is an explanation of why Israel has rejected the gospel, es una explicación de por qué Israel ha rechazado el Evangelio, while the Gentiles have received it. mientras los gentiles lo han recibido. Romans 9 gives us the divine reason Romanos 9 nos da la razón divina because of God's purpose of election. debido al propósito de elección de Dios. He has mercy on whom he desires, Él tiene misericordia de quien Él desea and he hardens whom he desires. y Él endurece a quien Él desea. That was in verses 11 and 18. Eso estaba en capítulo 9, en 11 y 18. Romans 10 then explores the human side of the equation. Ahora Romanos 10 entonces explora el lado humano de la ecuación. The reason the Jews rejected the gospel La razón por que los judíos rechazaron el Evangelio because they insisted on clinging to the twisted concept of their own works righteousness. fue porque insistieron en aferrarse al concepto distorsionado a su propia justicia por las obras, Rather than trusting only in the righteousness of Christ, en lugar de confiar en la justicia de Cristo. which has been the theme of this book. Y eso ha sido el tema de este libro que hemos averiguado ya. So in verses 16 through 21, Ahora pasando a versículos 16 a 21, Paul quotes extensively from the Old Testament Pablo cita extensamente del Antiguo Testamento to show that there are many who reject the gospel. para mostrar que hay muchos que rechazan el Evangelio. He quotes Isaiah 53:1. Está citando Isaías 53:1. Their rejection is not because they have not heard, Su rechazo no se debe a que los que hayan oído. quoting that from Psalm 19:4. Él citó allá Salmos 19:4. And it is not because they have not been warned, Y no es porque no hayan sido advertidos. quoting Deuteronomy 32:21 Citando Deuteronomio 32:21 and Isaiah y 65:1. Isaías 65:1. It is because they are stubborn Es porque son personas obstinadas and obstinate people, y tercas. according to the prophet Isaiah in 65:2. Veamos eso en Isaías 65:2. Israel remained unsaved because of their constant rebellion and a refusal to trust and obey God. Israel permaneció sin salvación debido a su constante rebelión y a su negativo a confiar y obedecer a Dios. Their sin had become especially grievous Su pecado se había vuelto especialmente grave because they rejected God's final word spoken in person through his son. porque rechazaron la palabra final de Dios pronunciada en la persona a través de su Hijo Jesucristo. What Jesus said in the parable of the vineyard owner Recuerda esta parábola, lo que Jesús dijo en la parábola del Señor de la viña, in Luke 20:9 through 16 en Lucas 20, 9 a 16. was being manifested. Se estaba manifestando. In this text, En este texto nosotros veamos verses 13 through 16, versículos 13 a 16 que usted tiene en su dispositiva. the owner of the vineyard said, "What shall I do? Entonces el Señor de la viña dijo, ¿qué haré? I will send my beloved son. Perhaps they will respect him." Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando lo vean a él le tendrán respeto. But when the vine growers saw him, Mas los labradores al verle they reasoned with one another, saying, discutían entre sí diciendo, "This is the heir. esto es el heredero. Let us kill him so that the inheritance will be ours." Venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. So they threw him out of the vineyard and killed him. Entonces le echaron fuera de la viña y le mataron. What then will the owner of the vineyard do to them? ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? He will come and destroy these vine growers Vendrá y destruirá a estos labradores and give the vineyard to others. y dará a su viña a otros. Do you see the analogy here with the people of Israel? Ahora usted se da cuenta de lo que está pasando con estos labradores y también el pueblo de Israel. The whole of chapter 10 leads to this question. Todo de capítulo 10 se dirige a esta pregunta. Does that mean God
is done with Israel. Significa que Dios ha terminado su propósito con Israel. And Paul gives the divine answer in chapter 11. Pablo da la respuesta divina en capítulo 11, In verses 1 through 4, versículos 1 a 4 del capítulo 11. the first part of the answer is no, God has not rejected true Israel. No, Dios no ha rechazado el Israel verdadero. Remember what Paul said back in Romans 9:6. Recordemos lo que dijo Pablo en Romanos 9:6. But it is not as though the word of God has failed, No que la palabra de Dios haya fallado, for they are not all Israel who are descended from Israel. porque no todos los que descienden de Israel no son israelitas. In other words, true Israel is believing Israel. En otras palabras, el verdadero Israel es Israel creente. They are a remnant within the ethnic Israel. Es un remanente dentro del Israel étnico. They are the ones God foreknew, Son aquellos a quienes Dios conoció de antemano, who he determined to set his affection upon beforehand. los que decidió amar de antemano. And therefore God would never reject them. Y por lo tanto Dios nunca los rechazaría. Paul says in the very first verses that he himself is an example of one of those in that remnant. El propio Pablo es un ejemplo de uno de los miembros de este remanente. The second example comes from the story of Elijah. El segundo ejemplo proviene de la historia de Elías. Paul quotes here from 1 Kings 19. Pablo 10. cita aquí Primero de Reyes 19:10 y 18. Even when there was a godless king Incluso cuando había un rey impío and a viciously pagan queen ruling over Israel, y una reina cruelmente pagana gobernando sobre Israel. even when those who were faithful to the Lord had largely been put to the sword, Incluso cuando los eran fieles al Señor habían sido en gran parte pasados al cuchillo. God still had a remnant of 7,000 that he preserved for himself. Dios todavía tenía un remanente de 7,000 que preservó para sí mismo. So we see here that there is still a remnant of believers that is saved by grace that are from the nation of Israel. Entonces nosotros demos cuenta aquí que hay un remanente de creyentes que son salvados por la gracia en la nación o el pueblo de Israel. Which is true to this day. Y eso todavía sigue la verdad hasta hoy en día. There has always been a remnant Siempre había un remanente as he protected the nation. mientras él protegió la nación de Israel. The second example La segunda ejemplo que tenemos, comes from Elijah. y hemos tratado ya la historia de Elías. Oh, sorry, I'm sorry, I already. Verses 5 and 6. Let's look at verses 5 and 6. Perdón, vamos a brincar al último párrafo, versículos 5 a 6. In the same- en la parte de abajo del slide. Yes. Thank you. Notice he says, so too at the present time. Y dice aquí en versículos 5 y 6, demos cuenta que él dice, así también aún en este tiempo There is a remnant chosen by grace. ha quedado un remanente escogido por gracia. These are people who have trusted in Jesus Christ. Esos son las personas que han confiado en el Señor Jesucristo para su salvación. They're not saved by works, No son salvos por obras, but by faith that is the result of God's gracious choice and election. sino por la fe, y eso como resultado de la elección misericordiosa de Dios. They have believed God's gospel Ellos creyeron en el Evangelio de Dios and Christ's righteousness. y también están confiando en la justicia de Cristo. So he asked the question in verse 7, Ahora en versículo 7 lanza la pregunta, what then? ¿qué pues? The answer to that brings us right back to God's sovereignty. Ahora la respuesta de esa pregunta nos lleva directamente a la soberanía de Dios. Greater Israel has not obtained salvation, El gran Israel no se ha obtenido la salvación, but the remnant has because they were chosen of God. pero el remanente sí, porque fueron elegidos por Dios. The others did not because they were hardened. Los demás no la obtuvieron porque estaban endurecidos.
Notice he quotes here, God gave them a spirit of stupor. Dice en citando Isaías 29 y algunos otros cifras, el Señor no les ha dado un corazón para conocer, Eyes that would not see, ni ojos para ver, and ears that would not hear, ni oídos para oír, down to this very day. hasta hoy en día. And so, as we had learned earlier, Entonces, como nosotros aprendimos más antes, the wrath of God la ira de Dios was on them, estaba encima de ellos darkening their minds. y eso estaba haciendo oscuro su mente. Paul supports this conclusion in verses 8 through 10, and those words were quoted from Isaiah 29:10, Deuteronomy 29:4, and Psalm 69:22 through 23. Pablo respalda esta conclusión en los versículos 8 a 10, citando Isaías 29:10, Deuteronomio 29:4 y Salmos 69:22 al 23. The Lord gave them up. Yeah, I'm just commenting. Básicamente Dios se entregó. As we learned earlier, Se entregó como nosotros aprendimos más antes. He has not given them a heart to know, nor eyes to see, nor ears to hear. No les ha dado un corazón para conocer, ni ojos para ver, ni oídos para oír, y se entregó a sus propias concupiscencias, ¿verdad? Como dice la palabra. Beginning in verse 11, Empezando en versículo 11. God had indeed hardened most of Israel, Dios había endurecido a la mayoría de Israel, as God tells us back in verse 7. como mismo Dios nos dice en versículo 7. And Israel itself stumbled over Christ, the cornerstone, Israel mismo tropezó con Cristo, la piedra angular, which resulted in the lostness and judgment in some generations of Israel. lo que resultó en la perdición y el juicio de algunas generaciones de Israel. However, the final lostness and judgment Sin embargo, la perdición y el juicio finales del pueblo on the people as a whole en el pueblo en su conjunto was not God's purpose. no era en el propósito de Dios. God's purpose in Israel's hardness El propósito de Dios era el endurecimiento and rejection of Jesus was to open the door of salvation to the Gentile. y el rechazo de Jesús por parte de Israel era abrir la puerta de la salvación a los gentiles. And if their transgression and failure led to the glorious salvation of the Gentiles, Y si su transgresión y su fracaso condujeran a la gloriosa salvación de los gentiles, how much more incredible will their salvation be when it comes? ¿cuánto más increíble será su salvación cuando llegue? In verses 13 through 14, En versículos 13 a 14, Paul himself, Pablo mismo, as the apostle to the Gentiles, como apóstol de los gentiles, hopes that his ministry of evangelism to the nations espere que su ministerio de evangelización a las naciones would be used by God to stir up jealousy in their hearts of his countrymen. sea utilizado por Dios para despertar celos en los corazones de sus compatriotas, That in seeing how joyously the Gentiles worship the Messiah, de modo que al ver con qué alegría los gentiles adoran al Mesías, the Jews would be moved to believe and worship him as well. los judíos se sienten impulsados a creer y adorarlo también. Verses 12 and 16. En versículos 12 y 16. So the fall of Israel is ultimately directed towards their being reclaimed by God. La caída de Israel tiene como objetivo final a Dios los que reclaman de nuevo. The rejection of God's own chosen people has resulted in those who were not his people being reconciled to him. El rechazo del pueblo elegido por Dios ha dado lugar a que aquellos que no eran su pueblo se reconcilien con él. If we receive this incredible blessing through Israel's rejection, Si recibimos esta increíble bendición a través del rechazo de Israel, how much greater will the blessing be when Israel is once again accepted in God's sight? ¿cuánto mayores serán las bendiciones cuando Israel sea aceptado de nuevo a los ojos de Dios? And this is important, Y eso es importante. that it will be on the basis of their faith in Christ. Es importante porque va a pasar sobre la base de su fe en Cristo. It will in fact be life from the dead.
ellos van a experimentar vida de entre los muertos, just as it is for all who come to know como him. pasa por todos los que tienen la fe. In verse 17, En versículo 17, the patriarchs were the first lump of dough and the root. los patriarcas fueron la primera masa y la primera raíz, The beginning of God's purpose of redemption. el comienzo del propósito de redención de Dios. They believed God, and God reckoned them as righteous. Creyeron en Dios y Dios lo consideró justos. They were holy to the Lord, Eran santos para el Señor and therefore their offspring shall be made holy. y por lo tanto sus descendientes serán santificados. Israel is not defined, however, genetically. Israel no se define genéticamente, They are defined spiritually pero sino espiritualmente, by God's election. por elección de Dios. Therefore, God will keep his covenant with them Por lo tanto, Dios mantendrá su pacto con ellos and bring them into salvation in the last days. y los llevará a la salvación en los últimos días. Then in verse 17 through 24, Luego, en versículos 17 al 24, Paul uses the metaphor of an olive tree. Pablo utiliza la metáfora de un olivo para explicar la relación de Dios con sus judíos y los gentiles. To explain God's relationship with the Jews and the Gentiles, Claro, para explicar la relación de Dios con los judíos y los gentiles. stating that some natural branches represented by the Jews Afirmando que algunas ramas naturales o los judíos were broken off due to unbelief, fueron cortadas debido a su incredulidad, while wild branches, the Gentiles, mientras que las ramas silvestres, los gentiles, were grafted in by grace. fueron injertadas por gracia. The passage warns Gentile believers not to become arrogant. El pasaje advierte a los creyentes gentiles que no se vuelvan arrogantes, emphasizing that their inclusion depends on faith, enfatizando que su inclusión depende de la fe, not merit, no del mérito, and that natural branches can be grafted back in if they abandon their unbelief. y que las ramas naturales pueden ser injertadas de nuevo si abandonan a su incredulidad. Notice that the qualification for Israel and the Jews being grafted back in is their faith. Demos cuenta que la calificación a ser injertadas de nuevo es su fe. The core message is that God's actions towards Israel and the Gentiles are reversible. El mensaje central es que las acciones de Dios hacia Israel y los gentiles son reversibles And both groups depend on faith in Christ y que ambos grupos dependen de la fe en Cristo within their position of the spiritual olive tree. para su posición dentro del olivo espiritual. These are imageries that should allow us to see very clearly Esos son imágenes que nosotros realmente debemos entender claramente. that there exist both Jews and Gentiles Existe judíos y gentiles as the true Israel, en el Israel verdadero and that there is only one church. y solo hay una iglesia. When the Bible uses language that refers to being cut off or falling away, Cuando la Biblia utiliza un lenguaje que se refiere a ser cortado, apartado, apartarse, it is not teaching that true salvation can be lost. no está enseñando que la verdadera salvación se puede perder. Many in Israel did not believe God, Muchos en Israel no creyeron en Dios and they were cut off. y fueron cortados. As we learn from Judas, Como aprendimos de Judas, a disciple can appear as one outwardly un discípulo puede parecer cristiano en el exterior, to be a Christian and yet be lost. pero sin embargo estar perdido. Sometimes called in the scriptures so-called Christian. A veces a veces nosotros decimos una persona que está fingiendo la fe o aparentando la fe. Okay. Jesus himself taught us that within the church
El mismo Jesús nos enseñó there will always be tares among the wheat. que dentro de la iglesia siempre habrá cizaña entre el trigo. True professions will be evidenced by biblical repentance Las profesiones verdaderas de fe se evidenciarían por el arrepentimiento bíblico and perseverance in the faith. y la perseverancia en la fe. False professions will be ultimately proven by unrepentant sin. Las profesiones falsas de fe serán finalmente probadas por el pecado impenitente Apostasy, y también la apostasía and by God himself at his judgment seat. y por Dios mismo en su tribunal. God himself will prune out false disciples. Dios mismo podará a los discípulos falsos. In verse 23, En versículo 23, Paul explains the possibility of Israel being grafted back in. Pablo explica la posibilidad que Israel será injertado. In verse 24, he sets forth the probability of Israel being grafted back in. En versículo 24 expone la probabilidad que Israel sea injertado de nuevo. And when we get down to verses 26 and 27, Y ahora cuando llegamos a versículos 26 y 27, we are told of the future certainty of Israel being grafted back in. se nos habla de la certeza futura que Israel será injertado de nuevo. Sandwiched right in between the probability and certainty, Entre la probabilidad y la certeza, Paul explains what has, up to this point, Pablo explica lo que hasta este momento been one of the mysteries of God's eternal purpose. ha sido uno de los misterios de propósito eterno de Dios. The mystery is revealed now to the Gentiles, Este misterio se revela ahora a los gentiles so they will not be wise in our own estimation or arrogance toward the Jews. para que no seamos sabios en nuestra propia opinión ni arrogantes hacia los judíos. Here is the mystery. Aquí está el misterio. By God's doing, a partial hardening has happened to Israel. Por obra de Dios se ha producido un endurecimiento parcial de Israel. It is a complete hardening in the sense that it has resulted in most Jews rejecting Christ. Es un endurecimiento completo en el sentido que ha dado lugar para que la mayoría de los judíos rechacen a Cristo. But it is partial in the sense that there are many thousands of Jews who have believed. Pero es parcial en el sentido que hay muchos miles de judíos que se han creído. God is hardening them until the fullness of the Gentiles has come in. Dios los está endureciendo hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. He has fixed a point in the future when he will cease the hardening of his people. Él ha fijado un momento en el futuro en lo que dejará de endurecer a su pueblo. He will reclaim Israel, Recuperará a Israel, bringing them to saving faith in his Son, llevándolo a la fe salvadora en su Hijo, and fulfilling all the promises to them. cumpliendo todas sus promesas a ellos. He is sovereignly orchestrating the progression of all events. Él está orquestando soberanamente el desarrollo de todos los acontecimientos hacia la consumación de su propósito. Toward the completion of his purpose. Hacia la consumación de su propósito. At the heart of his purpose En el centro de su propósito is his people, está su pueblo, elect Jews and elect Gentiles, los judíos y los gentiles elegidos, that he will save. elegidos al que salvará. In verses 28 through 31, Ahora en versículos 28 a 31. so God has not suspended or rescinded his relationship to Israel. Dios no ha suspendido ni rescindido su relación con Israel, As his chosen people in terms of the covenants made with their fathers. como su pueblo elegido en términos de los pactos que ha hecho con los padres. Though they've been unfaithful to him Aunque han sido infieles and for a time cut off from him, y por un tiempo se han separado de él, he will yet save his remnant because of his promise to their forefathers. él aún los salvará debido a su promesa a sus antepasados. Él va a salvar su remanente. His love for them will ultimately be demonstrated and vindicated
Su amor por ellos finalmente se demostrará y se justificará en su restauración final. in their final restoration. Why? ¿Por qué? For the gifts and calling of God are irrevocable. Porque los dones y llamamiento de Dios son irrevocables. His eternal purposes to them will stand. Sus promesas eternas para con ellos siguen vigentes. God hardened his own people, Dios endureció a su propio pueblo, making them his enemies convirtiéndolo en su enemigo from the standpoint of the gospel, desde el punto de vista del Evangelio, so that Gentiles would hear and respond to the gospel. para que los gentiles escucharan y respondieran al Evangelio. Because of their disobedience, Debido a su desobediencia, God's mercy was poured out upon us. la misericordia de Dios se derramó sobre nosotros. But the blessing will one day be turned back upon Israel. Pero la bendición algún día volverá a Israel. As God had mercy on us, Así como Dios tuvo misericordia de nosotros, his mercy will also once again flow to them. su misericordia volverá de nuevo a fluir hacia ellos. In verse 32, En versículo 32, for God has consigned all to disobedience, porque Dios sujetó a todos en desobediencia that he may have mercy on all. para tener misericordia de todos. What an amazing statement that is. Qué asombroso este dicho aquí que tenemos. This harkens us back to chapter 3, verse 19. Eso nos hace recordar lo que dice Romanos 3:19. All the world is sinful and accountable to God. Todo el mundo es pecador y son responsables ante de Dios. For our part, as a matter of our inherent depraved nature, Por nuestra parte, debido a nuestra naturaleza inherente y depravada, we always choose sin and self over God. siempre elegimos el pecado y el egoísmo por encima de Dios. We actively Nosotros choose disobedience. elegimos activamente la desobediencia. For God's part, he has decreed that all humanity be consigned to disobedience. Por su parte, Dios ha decretado que toda la humanidad sea entregada a la desobediencia. Why? Pero la pregunta es, ¿por qué? Pastor Sean said in the last session Recuerda que acaba de mencionar Pastor Sean en la otra sesión that we would talk about this. que nosotros vamos a conversar de eso. Why? One of the simplest reasons is this. Una de las razones más simples es esta. All are shut up in disobedience, Todos están encerrados en la desobediencia, so that no man can ever boast in his own righteousness. de modo que ningún hombre puede jactarse de su propia justicia. God receives all the glory Dios recibe toda la gloria for saving sinful men by granting faith por salvar a los hombres pecadores al concederles la fe y and imputing believers' sin to Christ. a concederles la fe y imputar los pecados de los creyentes a Cristo And Christ's righteousness to them. y la justicia de Cristo a ellos. The larger, more complex answer to Y why la respuesta más amplia y compleja es la teodicea. is what's known as theosophy, Dice, es la teodicia. defined as Eso es definido como the vindication of divine goodness and providence la reivindicación de la bondad y la providencia divinas in the view of the existence of evil. en la vista de existencia del mal. So the question is, why does he allow evil? Entonces la pregunta es, ¿por qué permite Dios el mal? Theosophy answers the question. La teodicea responde a la pregunta, Why does God permit evil? ¿por qué permite Dios el mal? Because the existence of evil serves his greatest glory. Porque la existencia del mal sirve a su mayor gloria. God is never the author of evil, Dios nunca es el autor del mal, but he has ordained that evil exists. pero ha ordenado que el mal existe. As Sean referred to Acts 4:27 through 28. Por ejemplo, Pastor Sean se refería a este pasaje, Hechos 4, 27 a 28.
If there were no such thing as sin or evil, Si no existiera el pecado o el mal, then there would be no context in which we would know God's grace entonces no habría ningún contexto en que pudiéramos conocer la gracia or his compassion o la compasión or his justice o la justicia or his mercy. o la misericordia de Dios. We would never experience his patience Nunca experimentaríamos su paciencia or his fatherly correction, o su corrección paternal, his redemption or his forgiveness. su redención o su perdón. We would have never known the staggering wonder of the incarnation Nunca habríamos conocido la asombrosa maravilla de la encarnación and the atonement of Jesus. y la expiación de Jesús. Indeed, it is the wickedness of this world De hecho, es la maldad de este mundo and of our very own flesh y también de nuestra propia carne that reminds us every moment of our need for salvation lo que nos recuerda en todo momento nuestra necesidad de la salvación and our dependence upon the mercy of God. y nuestra dependencia de la misericordia de Dios. God does this because he is mostly completely exalted in creation. Dios hace eso porque Él es exaltado de la manera más completa en la creación, As the fullness of his character and nature are displayed. al mostrarse la plenitud de su carácter y su naturaleza. The ultimate reason God shut up all in disobedience La razón última porque la Dios encerró a todos en la desobediencia is so that he is glorified in showing mercy. es para que Él sea glorificado al mostrar la misericordia. So this is why he does this. Eso es la razón por qué Dios hizo eso. Now, one might imply and read through what we just went over Ahora, si usted está leyendo lo que acabamos de mencionar, that he is talking about a future event that's going to occur when a mass of Jews are restored. tal vez usted piense que estos pasajes se refieren a un evento en el futuro donde un montón de judíos están restaurados. But there are different views in regard to this. Hay diferentes puntos de vista que se trata de este asunto. A more common recent interpretation Una interpretación más recién, más común es eso. addresses that it is happening now through the remnant. Básicamente dice que está pasando ahora a través de un remanente. It primarily centers on this question in verse 26. Ahora, mirando el versículo 26 de capítulo So 11. in chapter 11, verse 26, Capítulo 11, versículo 26, la palabra dice, the question is, who is all Israel? la pregunta es, ¿quién es todo Israel? Porque dice la palabra todo Israel. Entonces la pregunta es, ¿de qué se refiere ahí? And in this way, all Israel will be saved. Dice, y luego todo Israel será salvo. Who is all Israel? Entonces, ¿quién es todo Israel? From what we've learned so far. De lo que hemos aprendido, ¿quién es todo Israel? Is it the elect, Son- Jews and Gentiles in the one olive tree? Son los elegidos gentiles y judíos que están en este árbol del olivo. Or are we referring to ethnic Israel as a nation? ¿O estamos hablando a Israel en una manera étnica? And if it's ethnic Israel, Y si es la nación de Israel, is this saved in some future event when Christ comes and reigns for 1,000 years? está diciendo que en un evento en el futuro, cuando Jesús vendrá y está reinando por 1000 años, In other words, his second coming? en otras palabras, la segunda venida de Cristo. Or is it by the preaching of the word that men come to believe? O es a través de la predicación de la palabra de Dios, es la manera que los hombres son salvos. And then comes the question, if it's ethnic Israel that's meant in verse 26, Ahora viene la pregunta, si es la nación de Israel de una manera étnico, aquí en versículo 26. is it only the living at that time? Solo se trata de las personas que viven en este momento, que son parte de la nación de Israel. Which would be a problem for most Jews. Eso va a ser un problema grave para la mayoría de los judíos. Or would it be all the dead and living Jews? O tal vez quisiera se trata de los judíos que todavía son vivos o también han pasado a la muerte. Or would it be the remnant of the Jews? O tal vez solo se trata de un remanente.
to be saved by election? Or will it be a mass number in the future? O tal vez será un multitud inmenso en el futuro que van a confesar a Jesús como su Señor y Salvador. So to resolve this issue, Entonces, para tratar este asunto y resolver este problema, we must acknowledge that throughout the text in chapter 11, nosotros tenemos que tratar este asunto en el contexto de capítulo 11. he is speaking about the present dealing of Israel. Pablo estaba hablando acerca de Israel en este momento. As we looked in the first section, verses 1 through 10, Recuerda Romanos 11, 1 a 10. when he asked the question, has he rejected Israel? Pablo empezó, digo pues, ha desechado a Dios a su pueblo Israel. We know that he is talking about the present time. Nosotros sabemos que Pablo estaba hablando acerca del tiempo presente cuando él estaba escribiendo esta carta. As we read in verse 5. Eso es lo que acabamos de leer en versículo 5. So too at the present time, Así también aún en este tiempo there's a remnant chosen by grace. ha quedado un remanente escogido por la gracia. So the question is, he has not rejected Israel, Entonces la respuesta a la pregunta es, él no ha rechazado a Israel. of which Paul says, I too. Entonces Pablo dijo, yo también califica como uno de estas personas del remanente. And what Paul is asking is there any hope at all? Entonces lo que Pablo está preguntando, ¿hay esperanza? And then he gave Elijah, right, as an example. Y ahora él dijo acerca de Elías como ejemplo, So to show that he has always had a remnant. para mostrarla que siempre había un remanente. We read in verse 7 Nosotros leemos en versículo 7. that the elect obtained it and the rest were hardened. Dice que, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. That's in the present time. Ahora eso es tiempo presente para Pablo, en este momento cuando Pablo estaba escribiendo la carta. If we look at the next section in verses 11 through 16, Si nosotros revisamos versículos 11 a 16, he says that he is doing this to provoke ethnic Israel to jealousy. dice que Dios está haciendo para provocar a celos la nación de Israel. And if that is Paul's goal in verses 13 and 14, it is to save some. Entonces Pablo dice en versículos 13 y 14 que la meta es salvarlos a algunos. Is Paul hoping to save some in a future event, or is he wanting to save them now? La esperanza de Pablo es que algunos de los judíos están salvos en este momento o en un evento en el futuro. When we look at verses 12 and verses 15, Cuando nosotros tratamos versículos 12 y también versículo 15, he speaks in regard to, let's read verse 12. ahora vamos a leer versículo 12. Go ahead and read it. Dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Does the full inclusion mean some future event when a mass sum of Jews are going to be saved? Ahora, su plena restauración se trata de un evento en el futuro donde una multitud de judíos van a ser salvos. Or is it the inclusion of all the remnant of the Jews? O es la inclusión de todo el remanente de los judíos. And the joy that will be shared by Jews and Gentiles as he accomplishes his purpose in this age. Y el gozo que van a compartir los judíos y también los gentiles mientras Dios cumple su propósito en esta etapa, en esta temporada. So when we look in verses 17 through 24, Ahora, revisando versículos 17 al 24, the grafting in could be at this present time, not just in the future. ahora nosotros podemos dar cuenta de que cuando las ramas están injertados, eso puede que se refiera a este tiempo presente en vez de futuro. Notice it is contingent if they give up their unbelief. Recuerda que la promesa que ellos tienen a ser injertado, a ser parte del pueblo de Dios, es algo
que es necesario que ellos tienen la fe. What's happening here is he's warning the Jews against arrogance. Entonces es una promesa condicional y él está advirtiendo a los judíos en contra de la arrogancia. And in verse 24, he gives the picture of the olive tree En versículo 24 tenemos la imagen del árbol olivo. that includes Jews and Gentiles, Y eso incluye los judíos y también los gentiles. whose entry is based on faith in Christ Jesus, Y in his righteousness. básicamente hacer parte de este olivo está basado en la justicia de Cristo y también está basado en la fe. So let's look at verses 25 Ahora revisando versículo 25, through 32. 25 hasta 32. This partial hardening has come upon them now. Ahora veamos, esos versículos tratan de este endurecimiento de corazón parcial. Y Bueno. ellos están experimentando eso en esta temporada. And it says it will continue until the fullness of the Gentiles has come in. Y dice que ha acontecido que Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. There's sometimes an assumption being made that that partial hardening will cease. A veces hay el pensamiento que este endurecimiento parcial va a cesar. But in the Bible, the interpretation of the word until, Pero en la Biblia nosotros tenemos la palabra hasta que. and as we mentioned in our presentation, Y también mencionamos eso en la presentación. it means until the final goal has been met. Hasta que representa hasta que la meta final ya ha sido cumplido. Not a future event No estamos hablando de un evento en el futuro, for a digamos, mass inclusion. para una inclusión mayor de los judíos. I'll give you an example. Voy a darle un ejemplo. He says, he will reign until he has put all enemies under his feet. La palabra dice que Jesús va a reinar hasta que todos los enemigos están debajo de sus pies. So the word until means until the goal has been met. Entonces la palabra hasta en la Biblia nosotros podemos entender eso hasta que la meta sea alcanzado. And the salvation of all of his people from every tongue, tribe, and nation. Entonces podemos interpretar eso como la salvación de su pueblo, de cada tribu, lengua y nación, Of the elect Jews and Gentiles de los gentiles y judíos elegidos, are those that have been called to salvation. y son las personas que han sido llamados a la salvación. This is all Israel in verse 26. Verse 26. En versículo 26 está hablando acerca de todo Israel. Let's read verse 26. Vamos a leer versículo 26. And this is the way all Israel will be saved. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. As it is written, Vendrá en Sión. the deliverer will come from Zion. Vendrá de Sión el libertador, He will banish all ungodliness from Jacob. que apartará de Jacob la impiedad. This will be my covenant with them Y esto será mi pacto con ellos, when I take away their sins. cuando yo quite sus pecados. All the promises to the patriarchs Todas las promesas a los patriarcas is met in the remnant by election. están cumplidos en el remanente a través de la elección. Now this interpretation is one of an historic redemptive view. Ahora, esta interpretación es una interpretación de la historia redimida. So we've talked about that there are different interpretations. Ahora hemos hablado que hay diferentes interpretaciones de este pasaje And one of the things to draw from this y una cosa que debemos sacar de esta enseñanza, is doctrine is important. la doctrina es muy importante. We are called, as we'll see in Romans 14, Vamos a ver en Romanos 14 que somos llamados to prove our position. a comprobar nuestra posición doctrinal. So the doctrine is important because it affects how we live our life. La doctrina es importante porque afecta en la manera que nosotros vivimos nuestra vida. It affects how we evangelize, Afecta la manera en que nosotros evangelizamos. both Jews and Gentiles. Evangelizamos a los judíos y también los gentiles. It impacts how we see things from a geopolitical view. Y también impacta nuestro punto de vista en la política y también la política mundial, digamos. But more importantly,
Pero más importante, it affects how we know Jesus afecta la manera en que conocemos a Cristo. intimately and personally. En una manera íntima y en una manera personal. So we will come to learn how to live obedient in our faith. Entonces, cuando nosotros estudiamos la doctrina, nosotros vamos a llegar al punto en que podemos ser obedientes a la fe. So, what's the answer? Ahora, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? There are different views Hay diferentes puntos and de vista, perspectives, hay diferentes perspectivas. and we're not told everything. Nosotros no somos dichos todos, But these things that we have been given in the Bible, pero las cosas que tenemos en la Biblia, claramente, they are to be read and understood nosotros tenemos que leer y también nosotros tenemos que entender for the benefit of the church. por el beneficio de la iglesia. I'm going to stop there before I get myself in further trouble. Yo voy a tomar una pausa aquí. But what a great plan that God has in store for those who He has foreknown before time began. What we've been seeing. Go ahead. Qué gran plan que Dios tenía para los que Él conocía antes de la fundación del mundo. What we've seen in Romans is the whole chain of salvation. Nosotros hemos visto la plenitud de la salvación, el plan de salvación en su totalidad a través del libro de Romanos. The good news of the gospel of salvation to all men Tenemos las buenas nuevas de salvación del Evangelio para todos los hombres. that comes from the revelation of Christ's righteousness. Viene de la revelación de la justicia de Cristo. We see then that He is also those He has called Nosotros veamos los que han sido llamados. have come out of their depravity. Ellos salieron de su depravación. And sin has no more dominion over us. Ahora el pecado no tiene dominio en contra de nosotros. So we live for the righteousness of Christ, Y en cambio vivimos por la justicia de Cristo. to keep His moral law. Nosotros cumplimos la ley moral de Cristo. And through His truth, we are being sanctified. Y a través de la verdad de la palabra de Dios somos santificados Because of the grace of His justification, por causa de la gracia de su justificación. of whom we've been called as saints. Nosotros somos llamados santos. And He has what? Given us the assurance of our salvation. Y Él nos da la certeza de nuestra salvación. For no one can separate us from the love of Jesus Christ. Porque nadie puede separarnos del amor de Cristo Jesús. That ends our session for tonight. Oh, I'm sorry. Thank you, brother. Ahora, vamos a pasarnos por la So- doxología. So let us do the doxology. Forgive me, I'm getting late and forgetful. Perdón, está un poco tarde y ya estoy olvidando algunas cosas. When we look at chapter 11, verses 33 through 36, Cuando nosotros miramos en capítulo 11, versículos 33 a 36, after talking about these things of election and assurance and God's plan, después de conversar de todo eso, el plan de Dios para la salvación, la elección, la seguridad que tenemos en nuestra salvación, todo eso, Paul expresses what we should be feeling right now. Pablo expresó lo que debemos sentir en nuestro ser. Oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God. Dice versículo 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. How unsearchable are His judgments, Cuán insondables son sus juicios and how inscrutable are His ways. y inescrutables sus caminos. For who has known the mind of the Lord? Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Or who has been His counselor? ¿O quién fue su consejero? Or who has given a gift to Him that He might be repaid? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? For from Him Porque de él and through Him y por él and to Him y para él are all things. son todas las cosas.
To him be the glory forever. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. God decreed before creation to take sin and evil, Dios decretó antes de la creación a tomar el pecado y el mal, which is inherently offensive and dishonorable to him, que son inherentemente ofensivos y deshonros para Él, to make it serve his glory. y hacer que sirvirían a su gloria. He is glorified, Él es glorificado and he displays his justice and al mostrar punishment, su justicia, and he magnifies his mercy and grace in saving men from it. al mostrar su justicia, al castigarlos y magnificar su misericordia y gracia al salvar los hombres de ellos. Because he has shut up all in disobedience, Debido a que hay encerrado a todos en desobediencia. he is not constrained by human will or effort in the least, No está limitado en lo más mínimo por la voluntad o el esfuerzo humanos, but operates according to his own sovereign counsel for his own infinite glory. sino que opera de acuerdo con su propio consejo soberano para su propia gloria infinita. Paul himself is overwhelmed El propio Pablo se siente abrumado as he considers the great depths of God. al considerar las grandes profundidades de Dios. When we talk about the riches of God, Cuando hablamos a las riquezas de Dios, we are reminded that God made everything, recordamos que Dios lo creó todo, sustains everything, lo sostiene todo, owns everything, lo posee todo, and himself is our greatest treasure. y Él mismo es nuestro mayor tesoro. We cannot presume to know better than God. No podemos presumir de saber más que Dios. We can only look forward to knowing him more and more Solo podemos esperar conocerlo más y más throughout eternity. a lo largo de la eternidad. What does John 17:3 say? Juan 17:3, ¿qué dice la palabra de Dios? Juan 17:3. Let's read that. Vamos a leer eso. And this is eternal life. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Let us come to know him intimately as we walk in obedience of faith. Nosotros debemos conocerla en una manera íntima a través mientras estamos caminando en la obediencia a la fe. For there's nothing better. No hay nada mejor. Okay. Thank you, Brother Sean. He's keep pointing me. R.C. Sproul said, Ahora tenemos una cita de Sproul. even eternity is not long enough for the creature to come to the comprehensive knowledge of God. Ni siquiera la eternidad es lo suficientemente larga para que la criatura llegue al conocimiento completo de Dios. Because even in eternity, Porque incluso en la eternidad we will be creatures, seremos criaturas. and as creatures we are finite. Y como criaturas somos finitos. Never in this world or in the next Ni en este mundo ni en el siguiente, lo finito. will the finite be able to fully contain or grasp the infinite. Lo finito podrá contener o comprender plenamente lo infinito. So as we stand in wonder and awe before what God has revealed of himself in his word, Por lo que, al contemplar con asombro y reverencia lo que Dios se ha revelado de sí mismo en su palabra, we are moved to doxology. nos sentimos impulsados a la doxología. Pause and consider that when we are in heaven, Tomamos una pausa y consideremos cuando nosotros estamos en el cielo. we could learn something new about God every single day Nosotros podríamos conocer algo nuevo acerca de Dios cada día, for all eternity, por toda la eternidad. and we will never exhaust the knowledge of him. Y nosotros no podemos acabar ni agotaremos el conocimiento de Él. Lamentations 3:22 through 24. Lamentaciones 3, 22 a 24. The steadfast love of the Lord never ceases. Porque nunca decayeran sus misericordias. His mercies never come to an end. Nunca terminan sus misericordias. They are new every morning. Son nuevas cada mañana. Great is your faithfulness. Grande es tu fidelidad. The Lord is my portion, Mi porción es Jehová, says my soul. dijo mi alma. Therefore, I Por will tanto, hope in him. en Él esperaré. Amén.
Thank you, brothers. As you can see, we added some extra commentary. Apologize for that not being in your slide. Como ustedes acaban de ver, yo añadí algún comentario acerca de la nación y del pueblo de Israel y no estaba en las presentaciones todavía. Vamos a hacer preguntas y respuestas. Vamos a pedir hermano Sean y también tal vez Pastor Esteban.